Entonces vamos a iniciar conociendo el tema que deberíamos desarrollar el día de hoy, que vendría a ser huesos de cráneo, huesos de la cara y los músculos también de la cara. Entonces, ya iniciando con nuestro tema, doctores, tenemos los huesos del cráneo. El casco, doctores, que ustedes utilizan cuando están en la bicicleta o en la moto, es una simulación de lo que es el cráneo, ¿sí? Entonces, el cráneo va a ser un casco, va a ser una caja ósea que va a proteger algo. Porque recuerden ustedes en la definición del aparato locomotor, una de sus funciones más importantes es que al existir esta estructura ósea en el organismo, es proteger un órgano vital. ¿Y qué órgano vital tenemos en la cabeza? El encéfalo, ¿verdad? También el cerebro, pero no solo el cerebro. Ya luego van a ver que el encéfalo está formado por cerebro, tallo de cerebro, bulbo raquídeo, cerebelo, etc. ¿Sí? Entonces, el cráneo protege el encéfalo, ¿sí? Este cráneo, doctores, está formado por 8 piezas. Tenemos 4 piezas impares situados en la línea media y que se llaman desde la parte de adelante hacia atrás, el frontal, el etmoides, que bueno, en este plano no podemos verlo, pero acá les traigo un esquema de cómo estarían situados estos huesitos. Tenemos el frontal que está en nuestra frente, ¿sí? Eso es fácil de orientarnos. Entonces, para la base del cráneo tenemos aquí el etmoides, siguiente el esfenoides y luego el occipital. Esos son nuestros 4 huesos impares. Luego tenemos a 2 pares, donde están los 2 parietales y los 2 temporales. Sabemos, creo que ya un poquito de anatomía, ¿no? Los parietales están a los lados, los temporales están un poquito más abajo. En nuestro esquema estaría situado en esta posición. Entonces, este es el diagrama de cómo están localizados los huesos del cráneo que hoy día vamos a analizar. Y por favor necesito que presten mucha atención a cada uno de ellos. Si se pierden, no importa, van a poder revisar su video nuevamente. Y recuerden que dominar los huesos de cráneo es importante porque cuando lleven neuroanatomía les va a venir esas preguntas. Marque lo señalado y así. Es sencillo una vez que ustedes revisen su teoría y bueno, practican, ¿no? En sus casitas. Entonces, el primer hueso que vamos a ver es el hueso frontal. Estas diapositivas ustedes ya las tienen a la mano, ¿sí? Entonces, características del hueso frontal desde la cara anterior. Ya vieron ustedes en anatomía que tenemos una cara anterior, cara posterior, ¿no? Porción distal, porción medial. ¿Sí entienden bien esos conceptos? ¿Sí? ¿No? Si no, para explicarlo. ¿Sí? Perfecto. La cara anterior, doctores, es, bueno, aquí yo estaría viendo a mi paciente frente a frente, ¿no? Estamos viendo la cara anterior de nuestro hueso frontal. Característica de ella, este es un hueso plano. Recuerden que vimos los tipos de huesos. Tenemos huesos grandes, delgados, largos, ¿no? Aquí también tenemos el huesito plano. Este es impar, es central y es simétrico. Es importante para que tú puedas diferenciar las características óseas que va a tener en cada lado, ¿sí? Se encuentra en la parte anterosuperior del cráneo y va a ocupar la superficie de la cara, superficie de la cara que va a corresponder a nuestras frentecitas y va a estar cubierta por las cejas. Entonces, características en general. Vamos a ir en sentido horario, ¿no? El hueso frontal es convexo y liso y va a presentar un borde superior o un borde parietal. ¿Por qué parietal? Porque va a estar conectado con los huesitos parietales. ¿Sí? Es sencillo. La mayoría de los huesos del cráneo, doctores, son dentados. Aquí en la diapositiva estamos, bueno, aquí en esta imagen se nos muestra claramente, ¿no? Ven que la unión entre cada huesito, en este caso el hueso frontal y el hueso parietal, tiene como cerditas, como dientecitos, como piezas de rompecabezas. Y aquí nuestro hueso parietal con el hueso occipital también, ¿verdad? Y el temporal. Entonces, característica de los bordes de los huesos del cráneo es que estos son dentados. Sí, tienen crestas y esto se debe a que tiene que articularse con los otros huesitos y tiene que formar una compactación firme. ¿Por qué tiene que ser firme, doctores? A ver, el cerebro tiene una consistencia gelatinosa, es muy
es muy blanda y no tiene más protección que el cráneo. Entonces, el cráneo debe ser una bóveda segura, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un accidente y tu cabeza termina rebotando con el asiento del carro, vas a tener un golpe. Entonces, todo tu cerebro se va a golpear con el mismo cráneo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que va a haber una hemorragia, ¿verdad? Y cuando hay una hemorragia, se presenta una patología. En el cerebro no entra ni un alfiler más del tamaño del cerebro que está albergando. Entonces, basta 5 mililitros de sangre que está derramando por este golpe, por este accidente que usted está teniendo, ya va a presentar una patología. ¿Alguno de ustedes se ha caído y se ha golpeado fuerte la cabeza? Sí, ¿no? Jugando fútbol, jugando con los hermanitos en casa, ¿no? Ay, qué bueno. Porque, bueno, yo sí. Los primeros síntomas que vas a tener, va a ser, ¿no? Inconsciencia, vas a perder la visibilidad por un momento, depende de la intensidad del golpe. Y si ya es grave, si vamos a un ACV, por ejemplo, vas a presentar náuseas, desvaríos. ¿Pero por qué? Es porque esa sangre está ocupando un espacio. Y como les dije, ¿no? El cráneo es compacto, no se extiende, así como tu esternón que tiene cartílago que le permite extenderse cuando tú respiras. Lo que va a pasar es que va a empujar el cerebro por el único lugar que está libre, que es el hueco del cráneo, por donde sale el tronco cefálico. Lo que va a ocurrir es que los núcleos localizados en el tronco cefálico van a estar así apachurraditos a las justas, tratando de salir porque pues la sangre que se está derramando en tu cerebro está ocupando un espacio dentro de la bóveda, ¿sí? Entonces, ¿qué núcleos encontramos en el tronco cefálico? El que más afecta es el que controla los vómitos y las náuseas. Entonces, si se presenta este síntoma, tiene otras características semiológicas, pero si se presenta esta característica, significa que ya el paciente está más por allá que aquí, ¿sí? Para que más o menos entiendan por qué tiene esta disposición el cráneo, porque está tan compacto y porque tiene así como fichitas de rompecabezas prácticamente y está así bien encajado. Es porque tiene que proteger el cerebro y solamente es del tamaño del cerebro. Miren, algunos tienen compañeros y se nota cuando su cabeza es un poquito más grande de lo normal o su cabeza es mucho más pequeño. Si en el caso hipotético, ¿no? Que tú diseques a tu compañero y le extraigas el cerebro y lo peses con otro compañero que tiene el cráneo un poquito más grande, vas a ver la diferencia. Que tu compañero que tiene la cabeza más grande, su cráneo va a tener un mayor peso. Fuera de que sea hombre o mujer, esos dos compañeros que estamos analizando. ¿Por qué? Porque el cerebro va a ocupar todo el espacio que le va a disponer la bodega craneal. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Ahora, si el cerebro está protegido por unas membranitas, que son las meninges, ¿no? Que va a estar articulado con los cráneos, dura madre, fría madre y así, pero son solo membranitas, son como las telitas en la cáscara del huevo hay una telita blanquita. Ya, así de fuertes son esas telitas que están entre el cráneo y el cerebro. Así que protección no tienen. Sirve más que nada para circular el líquido cefalorraquídeo, para drenar la sangre y cositas así. O sea, no es resistente como lo es el cráneo. Entonces, retomemos. Ya vimos las características del borde, por qué es dentado, ¿no? Porque tiene estas características y por qué tiene que encajar perfectamente con sus huesos vecinos. Tenemos otra etapa de la vida en la que esto se altera. O sea, tal vez de niñitos, ¿ustedes creen que será así desde que nacemos? No, perfecto, porque cuando son recién nacidos, este es el cráneo de un adulto, ¿verdad? Cuando son recién nacidos, estas suturas no están juntas, no están unidas todavía. Hay una membranita y a los espacios que crean entre huesito y huesito se llaman fontanelas. Y vamos a ver diapositivas posteriores que el cráneo del recién nacido va a tener 2 fontanelas y cuando lleves pediatría vas a tener que medir esa fontanela para ver el cierre correcto de ello. ¿Y por qué tiene las fontanelas? Porque esas fontanelas permite que entre huesito y huesito se sobreponga y pueda pasar por el conducto vaginal. Recuerden que el conducto vaginal es
es un canal, una zona que está con mucha presión. Es elástica, sí, pero está con presión. Entonces el bebé no va a pasar libremente como tú pasarías la puerta, sino va a pasar así bien ajustadito, apachurradito, para que pueda atravesar. Entonces, lo que va a ocurrir con los huesos del cráneo del recién nacido es que este huesito, y acá tenemos nuestros huesitos, se va a sobreponer de esta forma, y a veces los bebitos nacen así con la cabeza dolicocéfala, así todo larguita o así apachurrado, porque pues estuvo ahí presionado por el conducto vaginal por mucho tiempo. Y lo que hacen las enfermeras, pues con la manita lo van modificando, como no están unidos los huesos, como están ahí con articulaciones todavía, es fácil de moldear, ¿sí? Es por eso también que hay algunos de nosotros que tenemos la cabeza, bueno, yo no, la cabeza bien redondita, bien bonita, es porque, bueno, tuvieron una buena enfermera y les acomodó, ¿no? Tuvieron también la disponibilidad de la enfermera y también, buenos médicos que los atendieron para que, pues, puedan manejarlo adecuadamente. Cuando no hay recursos, lamentablemente, se queda así como nació. Y hay casos. Ahora, otra característica que va a tener el hueso frontal, bueno, partiendo de esta va a salir lo que vendría a ser la cresta frontal, ¿sí? El nombre va a tomar, el nombre de ciertas particularidades óseas va a ser el nombre de nuestro huesito. Cresta, si estamos en el frontal, cresta frontal. Sí, esta va a continuar con una línea curva que va a formar como una H con la articulación del huesito parietal. Ahora, a cada lado vamos a encontrar apófisis. Esto sí, apunten. Apófisis, la apófisis cigomática, ¿no? Apófisis cigomática orbitaria. ¿Por qué? Porque acá van, ¿qué van aquí? Los ojitos, ¿verdad? ¿No? Ya, esta apófisis cigomática orbitaria va a articular con el hueso malar, que cuando veamos hueso de cara vamos a tocar ese punto. Luego, en la parte central, vamos a ver aquí que esta se llama la espina nasal. Es la cara inferior del huesito frontal. A ver, vamos a rayar. Ay, perfecto. Estamos en esta parte, doctores, estamos en la espina nasal de la cara inferior del hueso frontal. Esta va a articular, lógicamente, con los huesos de la nariz, ¿no? Vamos a tener una apófisis ascendente, va a articular con la apófisis ascendente del maxilar superior. Luego acá, recordemos que nuestro hueso frontal es simétrico, ¿verdad? Entonces, al otro lado también tenemos nuestra cavidad orbitaria, donde van los ojitos. Acá tenemos nuevamente las apófisis cigomáticas, ¿no? Del lado derecho. Y bueno, acá vemos algunas particularidades que no se ve en el otro lado. Tenemos por debajo de las eminencias frontales aquí los arcos ciliares que vendrían a formar tus cejas, ¿sí? O sea, cuando tú te tocas las cejas sientes algo durito, ¿verdad? Estamos aquí, doctores, estamos en las prominencias frontales, ¿sí? Te lo van a marcar con tiza. ¿Qué es lo señalado? ¿Qué estamos viendo? Y aquí en este agujerito estamos viendo el orificio supraorbitario. Supra, arriba, orbitario, porque está arriba de la órbita, ¿verdad? ¿Ves? Es sencillo. Para que puedan pasar los vasos y los nervios supraorbitarios. Ahora, bueno, en esta parte estamos en la gabela, ojiva frontal o medial. Para este lado de la derecha tenemos la eminencia o protuberancia frontal y para el lado izquierdo lo mismo, ¿no? La eminencia o protuberancia frontal izquierda. Y bueno, de manera general que nuestro hueso es convexo y liso, que eso ya lo vimos anteriormente. Ahora, la cara posterior o la cara interna, esta es la parte que está en contacto con el cerebro. Está en contacto con el cerebro. En la parte interna de tu hueso frontal, tú vas a encontrar una cresta, un espacio aquí, que va a ser el canal para el seno longitudinal mayor. Cuando tú lleves neuroanatomía, vas a ver que esta zona es importante para el drenaje de líquidos cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora, también vamos a encontrar aquí, sí, la cresta frontal. Va a ser como un levantamiento, vas a poder tocarlo, como la cresta del gallo, pero en huesito, ¿sí? La cresta frontal. Aquí se inserta la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es la parte que, bueno, es el componente anatómico que divide el cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿sí?
Y acá, bueno, la hoz del cerebro se inserta junto a la prolongación de la dura madre. Ahora, después de ella, esta es la parte de arriba, ¿verdad? Estamos aquí abajo, estas son las apófisis cigomáticas que articulan con el hueso malar, ¿verdad? Y acá estarían tus ojos. Estamos viendo desde el punto de vista, desde atrás. Acá estamos viendo el agujero ciego por donde pasa la vena de Santorini. Sirve como punto de inserción para la hoz del cerebro también. Ahora, en esta parte, doctores, vamos a ver unas impresiones digitales, así como huellitas de tu dedo, ¿sí? Pero en el hueso frontal. Estas eminencias van a ser llamadas eminencias mamilares y se relacionan con las circunvoluciones del lóbulo anterior del cerebro. A ver. Ahora, entonces, en la cara posterior interna del hueso frontal vamos a ver una línea, ¿no? Y en orden tenemos el canal del seno longitudinal mayor, la cresta frontal y luego el agujero ciego. A mí en mi parcial me preguntaron respecto al agujero ciego. A ver, en la cara inferior, si lo vemos desde abajo, nuestro huesito frontal, el espacio de nuestros ojitos, ¿verdad? Sí, acá está nuestra nariz. Nos orientamos, acá están las cejas. Nos orientamos, doctor. Tenemos la escotadura etmoidal, que es esta parte donde se articula con el hueso etmoides. Acá tenemos la fosita lagrimal. A ver. Acá ven 3 puntitos, doctores, ¿sí ven? Ya, ahí, esos 3 puntitos se les llama fosita. Hueso frontal. Es importante que tú repases esto porque te va a preguntar, ¿es verdadero o falso? ¿Es verdad o falso respecto al hueso frontal? Es cierto que, bueno, tenemos aquí el hueso frontal pintado de azulito. Te va a preguntar, ¿el hueso frontal se articula con el occipital? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Entonces, esta parte de las relaciones de cada huesito en anatomía y de cada órgano también es para que tú te orientes en espacio, bueno, en espacio, sí, en espacio. Es para que tú te orientes en espacio de la parte anatómica del hueso. O sea, como tú está incorrecto o para que lo corrijas a tu doctor. Entonces, acá tenemos nuestro hueso frontal. Acá vemos, ¿no? La apófisis cigomática que articula con el hueso malar. ¿Y dónde está el hueso malar? Acá, está pintado de naranjadito. ¿Sí ven el hueso malar? Excelente. Ahora, también veíamos aquí la espina nasal, ¿verdad? ¿Y con qué articula la espina nasal? Con los huesos de la nariz. ¿Y cuáles son esos huesos? Los huesos nasales. Y acá están los huesos nasales. También articula con el esfenoides. Estamos viendo desde la vista inferior, vemos la parte, ¿no? Que estaba articulando con el esfenoides, ¿recuerdan? Ya, bueno, está acá. Esfenoides es la parte más interna. A ver, vamos a pintarlo rojito. Esfenoides no se ve, esfenoides está acá, mira, todo esto es esfenoides. Está al fondo, está en la base del cráneo, detrás de tus ojitos. Ahora, este es desde una vista frontal. Sí, desde una vista frontal. Ahora, si hacemos un corte sagital, como es en el caso de acá, vamos a ver que este es nuestro hueso frontal, aquí lo estoy marcando de color medio azulino esto. Bueno, en la parte de abajo está articulando con el etmoides, ¿sí? Y acá tenemos el hueso parietal derecho de nuestro paciente. A ver, ¿qué más tenemos? En las inserciones musculares que van en este cráneo vamos a tener el borde anterior de la apófisis, de la aponeurosis del músculo epicráneo, el músculo frontal va a estar localizado encima del hueso frontal, ¿verdad? Y ahora,
Acá tenemos la región interciliar, también tenemos los bordes superiores de las órbitas, que es donde se van a insertar los músculos de los párpados, los cuales te va a permitir parpadear. También se van a insertar dentro del cráneo, ¿no? Estos tenemos las apófisis precraneanas y otros más que ahorita no nos interesan. Ahora, ya terminamos con el hueso frontal, ahora vamos a ver el hueso etmoides. El hueso etmoides es uno de los huesos impares, está central, es simétrico y está situado en la escotadura etmoidal del hueso frontal, ¿verdad? Ahora, observando desde un punto de vista frontal, vamos a ver tres porciones. ¿Sí? Tenemos una lámina vertical, que es esta parte, una lámina horizontal, que vamos a verlo desde ese corte, y las masas laterales, que está acá remarcado en puntitos negros. ¿Sí? Y está por encima de nuestra laminita horizontal. Acá estamos viendo el corte de la lámina horizontal. Acá vemos la apófisis crista galli. Esta pregunta han seguido. Apófisis crista galli localizado en qué hueso? Etmoides, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? En la porción inferior, que vendría a ser esta colita, está por debajo de la lámina horizontal, ¿sí? Porque nuestra lámina horizontal está aquí. Ya, entonces la porción inferior está por debajo de esta lámina horizontal y esta va a ser una lámina perpendicular al etmoides, ¿sí? Ubiquen, tengan un análisis geométrico especial adecuado para que puedan separar lo que vendría a ser los cortes verticales y cortes horizontales del huesito etmoides, para que puedan analizarlo y estudiarlo también y para que puedan identificar cuando estén ahí con todos los huesos en la mesa. Ahora, desde una vista lateral, ¿qué vamos a ver? Estamos girando, ¿no? Esto hacia un lado. A ver, el punto de comparación sería el corte horizontal. El corte horizontal. Entonces, por adelante tenemos que esta va a articular con el hueso frontal, ¿verdad? Y por detrás vamos a tener la gran cisura interhemisférica donde se inserta el os del cerebro que separa el cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Por la parte de adelante tenemos que esta va a articularse con la espina nasal del huesito frontal y los huesos de la nariz, los huesos nasales. Siguiendo esta línea vamos a tener que en la parte inferior, adelante y abajo, esta se va a unir con el tabique nasal, doctores. Entonces nuestra naricita va a tener esta disposición. Uy, uy, uy. Nuestra nariz va a tener esta disposición, ¿verdad? Acá está el cartílago, cual se articula con el etmoides. Y en la parte de atrás ya vemos que esta parte superior se articula con la cisura interhemisférica y este tabique de acá se articula con el cuerpo del esfenoides. A ver, siguiente visualización, el huesito etmoides desde la laminilla horizontal. Entonces, desde un punto de vista anterior, vamos a ver que esta laminilla horizontal está dividida por la apófisis crista galli en dos mitades laterales. Entonces, tenemos la apófisis crista galli es este piquito de acá, ¿verdad? Que ya ustedes conocen por definición a qué se refiere con apófisis. Entonces, vas a trazar una línea, tienes el lado derecho y el lado izquierdo. Y aquí está tu línea horizontal. Vamos a tener un canal olfatorio que va a estar lógicamente lleno de numerosos, principalmente de los nervios olfatorios, ¿sí? Excepto los dos agujeros que ocupan el extremo anterior del canal olfatorio. Ahora, esta es una vista anterior de nuestro huesito etmoides. Acá tenemos una vista superior y acá estamos desde la parte anterior y la parte posterior. Ambas mitades, como se puede, bueno, acá está en esquema y acá tenemos una imagen de huesito real.
tenemos estos huequitos. ¿Pueden visualizar los huequitos que se presentan? Sí, ¿verdad? Estos son los canales olfatorios. ¿Cómo se disponen estos canales olfatorios? Acá tenemos una imagen que nos lo muestra mejor. Ya, acá tenemos una imagen que nos hace entender mejor cómo se insertan los nervios olfatorios. Acá tenemos nuestro huesito y en la parte amarillita es el nervio olfatorio y desde que está en contacto con el hueso emite ramas olfatorias que atraviesan el hueso por estos agujeritos, los canales olfatorios, y estos se van a insertar, van a atravesar toda la mucosa y van a estar en la parte superior de tus fosas nasales. Acá está tu nariz. Entonces tú hueles, el olor pasa por todas las cuanas y llega a la parte superior de los nervios olfatorios. Identificas y dices, ah, qué rico perfume. Y tu cerebro lo codifica y registra ese dato. ¿Sí? Entonces, vamos a... Uy. Ya. Ahora vamos a analizar las masas laterales de nuestro hueso etmoides. Ya vimos la lámina vertical y horizontal, ¿verdad? Entonces, estas masas laterales, doctores, van a ser dos disposiciones anatómicas que van a dividir tu hueso en derecha e izquierda. Estas van a estar suspendidas en las partes laterales, aquí como se puede, bueno, acá como se puede ver en estas dos zonas, las masas laterales. Ahora, esta va a tener una semejanza a un cubo, pero este es bastante irregular. Sí, va a presentar dos caritas. Disculpen, va a presentar dos caras. En la parte superior vamos a visualizar. Esta va a presentar los conductos o los canales transversales que estos van a comunicar lo que vendría a ser las fosas orbitarias y las fosas nasales, ¿sí? Ahora, acá tenemos el conducto etmoidal posterior o nasoetmoidal posterior. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con los órganos y con la parte nasal. Este va a dar paso a la arteria etmoidal posterior y al nervio etmoidal posterior también. Van a tener también el conducto etmoidal anterior o también llamado nasoetmoidal anterior. Este va a dar paso a la arteria y el nervio etmoidal anterior. ¿Ven? Solamente entendiendo la parte donde estamos localizados, ya sabemos qué nervios, qué arterias van a pasar y con quién está en contacto esa zona, ¿verdad? Ahora, también tenemos una parte excavada, unas celditas, que se va a tomar el nombre de celdillas etmoidales o cavidades etmoidales. Acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Son como pequeñas excavaciones en el huesito etmoides. Ya, estas celdillas etmoidales, bueno, acá tenemos otro punto de vista cómo se ve. Acá tenemos la celdilla frontal, porque está localizado en el hueso frontal, y la celdilla etmoidal, porque está localizado en el huesito etmoidal. Esta es la cara anterior de las masas laterales, ¿sí? Va a estar excavada por las celdillas etmoidales. Desde un punto de vista inferior, la cara inferior va a estar excavada por cavidades o celdillas también estas etmoidales, pero ya no lo vas a ver de frente, sino vas a ver más o menos el conducto. La cara posterior del huesito etmoides, en la parte de atrás vas a ver varias celdillas también. ¿Sí? Estas se van a completar con las cavidades de la cara anterior del cuerpo esfenoideo. Ahora, en la cara interna o cara medial de las masas laterales es la que se va más a acercar a la distribución anatómica que estamos realizando, los cortecitos. Vamos a ver, bueno, el cornete superior, el meato superior va a ser el espacio entre los cornetes, ¿sí? Y el meato nasal medio, ¿sí?
Estos espacios, mira, por ejemplo, acá tenemos el cornete superior o también llamado de Morgagni, y acá tenemos el cornete medio, ¿verdad? Las dos líneas de rojo. El espacio que hay entre ellas se le llama meato nasal superior. A ver, creo que acá tratamos. Ya. Vale. Ya. A ver, si ustedes acá pueden ver estas protuberancias nasales, ¿no? De los senos paranasales, que son los cornetes. Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Entre cornete y cornete hay una cavidad que toma el nombre de meato. Entonces, meato superior, meato inferior. Entre cada cornete tenemos los meatos. Sí, esta es la parte, el gráfico de lo que vendría a ser la parte de aquí de la disposición anatómica. Ahora vamos a ver un poquito de los senos paranasales, doctores. Estas van a ser cavidades que van a abrir la cavidad nasal y los huesos van a contener estos senos paranasales. Van a ser, van a estar localizados, ¿no? En frontal, etmoides, ofendoides y en el maxilar superior. Además, ¿cuál es otra de las funciones que van a tener estos senos paranasales? Va a ser el de producir moco. Y el moco, todo en nuestro cuerpo tiene una función. Es por ello que permanece, si no ya estaría desechado, ¿no? Y desaparecería como los rasgos de nuestra antigua cola. El moco tiene la función importante de limpiar el aire que tú respiras, ¿sí? Entonces, tú cuando respiras, el polvo, las pequeñas basuritas, filtros que tú no puedes visualizar, se pegan en el moco y estos están ayudados de los vellitos. Por eso en tu nariz también tienes vellitos, también tienes moco, que ese moco al final del día se seca, ¿verdad? Y cuando tú te lavas al final del día la carita, que vas a tener un moco seco de color oscuro, ¿verdad? Bueno, cuando te vas a Lima, ese moco va a tener un color mucho más oscuro del usual, porque Lima está más contaminado a comparación de Ica, ¿sí? Ya, esos mocos que tú de niño tal vez te comías, esos mocos eran una concentración de tierra y polvo fino, que se encarga que limpie el aire que tú estás respirando. Ahora, el aire inspirado tiene también otras características que debe cumplir para que llegue a tus pulmones. Entonces, el aire de aquí afuera tiene que pasar por varios niveles para que a tus pulmones llegue caliente, llegue húmedo y llegue sin impurezas. Ahora, ¿por qué debe estar húmedo? ¿Tú puedes matar a una persona solo con ese balón de oxígeno? Sí, sí puedes, porque el oxígeno sí tú lo respiras, pero a una concentración específica, el 21% de concentración que está en la concentración del aire que nosotros estamos respirando. Entonces, si tú le pones 100% de oxígeno en la nariz, puedes matar a la persona, pero no directamente, ¿no? Es porque vas a dañar todo el conducto respiratorio, va a terminar degradando todo ello y a los alvéolos pulmonares van a terminar colapsando. Porque aparte de que debe ser una concentración regulada de oxígeno, también debe ser húmedo. Y de eso se encarga toda la mucosidad, los vellitos y todo lo involucrado desde el momento que respiras hasta que llegan a los pulmones. Además, debe ser caliente. Es por eso que tu nariz está muy irrigada. Yo más de uno imagino que le han sangrado la nariz por un golpe o tal vez porque se han lastimado con las uñas y sangran bastante, ¿verdad? Eso significa que hay una gran capilaridad, una gran irrigación en la nariz y esas están superficiales. ¿Por qué? Porque la sangre tuya es caliente y esa sangre, como está más externa, más pegadita a la piel, actúa con el aire que tú estás respirando y al pasar por todos los meatos y los cornetes, o sea, seguir todo un circuito, va a hacer que a tus pulmones lleguen aire caliente sin impurezas. Entonces, el moco
tiene funciones importantes. En este caso, en tu cavidad nasal ya lo hemos detallado. Ahora, los senos paranasales se encargan, tienen células que se encargan de producir moco. En histología, ¿ya vieron cómo son las células que producen moquito? ¿No han visto? Ya, las células son bien bonitas, son como un poquito más claritas de las células normales y que también les van a preguntar en los parciales eso, ¿ya? Para identificar. Entonces, los senos paranasales van a servirnos como cámaras de resonancia de los sonidos al momento de hablar y de cantar. Aquí, más de uno sabe cantar en esta sala. ¿Alguien sabe cantar? ¿Nadie sabe cantar? Ya, había una niña de primer año, si no me equivoco, no, entra segundo año, que se presentó en nuestro evento para COE y canta muy bonito, canta una canción de Gabriel, creo. Bueno, si no saben, para el canto, doctores, toda esta parte de la nariz, la boca, la disposición de los dientes, tienen un impacto importante en la calidad de voz que se emite. Entonces, una persona a la que se le llega a amputar la nariz, por ejemplo, allá en la India, cuando estaban en los inicios de la cirugía plástica, y le ponen solamente un pedazo de piel para que no se le vea tan mal, la voz cambia, ¿sí? Entonces, la voz no va a poder tener una resonancia adecuada de sonidos y no va a poder emitirse normalmente. Cuando ves ¿cuánto es más claro esta diferencia? Cuando te enfermas, cuando tienes gripe. Cuando te enfermas y tu nariz se llena de mocos, ¿tu voz cambia? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Es porque esa caja de resonancia del sonido está obstruida, está llena de mocos y la voz no se puede distribuir adecuadamente por esta caja especializada. Entonces tu voz tiene otro tono, otro sonido. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la aplicación clínica de los senos paranasales. La patología más frecuente es la sinusitis. Bueno, los senos paranasales tenemos el seno frontal porque está localizado delante del huesito frontal. Ahí está, estos senos frontales se localizan en las celdillas frontales que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Ya también tenemos las celdillas etmoidales, el seno esfonoidal y los senos maxilares. Tengan en cuenta que seno es diferente a glándula mamaria. Ya están viendo aquí la parte anatómica. Por favor, ya no cometan esos errores. Ya no cometan esos errores. Ustedes ya son estudiantes de medicina y tienen que hablar con propiedad, ¿sí? En las relaciones del etmoides vamos a ver. El etmoides está rodeado con el color rojo, de color amarillo. En la parte superior, por arriba, está articulando, tenemos al huesito frontal. En la parte posterior tenemos al esfenoides. En la parte inferior tenemos los cornetes inferiores, ¿verdad? Y delante del etmoides tenemos a los huesos propios de la nariz, los huesos nasales. Ahora vamos a ver el hueso esfenoide. El hueso esfenoide, doctores, es un huesito impar, central y simétrico. Está rodeado de color azul en nuestra imagen y ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo. Este es el agujero del cráneo, es por donde les dije que atraviesa el tronco cefálico y se conecta con la médula espinal que está cubierta por tu columna vertebral, ¿verdad? Sí, y acá está el esfenoides. Acá está nuestro huesito frontal, ¿se acuerdan? La cara interna o endocraneal del hueso frontal. Acá tenemos la cresta, el agujero, se ubican, ¿verdad? Y acá tenemos el hueso occipital. Ya está muy detrás de ello. Entonces, el hueso esfenoides, desde un punto de vista anterior, vamos a ver que presenta en la parte media una especie de cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo van a tener 3 prolongaciones a cada lado o 3 apófisis. Vamos a tener las apófisis pterigoideas verticales y descendentes. Estas son las apófisis pterigoideas. Vamos a tener una ala mayor
y una ala menor. Parece, al esfenoides también lo llaman el hueso del murciélago por el parecido. Acá tenemos la carita, acá serían las orejitas de nuestro murciélago, que son las alas menores, y aquí la ala del murciélago propiamente, ¿no? Acá la ala, que sería en el esfenoides la ala mayor. Y esto pueden ser las patitas del murciélago, que en el esfenoides vendría a ser la apófisis pterigoideas, que son verticales y descendentes hacia abajo. Ahora, desde un punto de vista superior, tenemos acá el cuerpo de nuestro esfenoides. Acá tenemos la ala mayor, las alas menores. Y bueno, estamos viendo el reverso de las apófisis pterigoideas. Bien, vamos a ir en el sentido del reloj, ¿sí? Acá tenemos el cuerpo. El cuerpo va a ser una lámina horizontal, delgada y cuadrilátera. Va a tener un parecido al cuadradito. Esta se va a articular con la lámina horizontal del huesito etmoides y el cuerpo va a presentar una línea media de arriba hacia abajo, así. Ahora, tú cuando trazas esta línea media vas a ver que por la parte de atrás vas a notar una cresta. Esta cresta va a ser vertical y va a tener rugosidades, que vendría a ser llamada la cresta anterior del esfenoides, ¿sí? Ahora, esta cresta anterior se va a unir con la cresta de la cara inferior, que va a formar el pico o rostrum importante. Ahora, nos vamos al lado derecho. Acá tenemos el ala menor, ¿verdad? Que vendría a ser las orejitas del murciélago. Y a cada lado, ya sea en el lado derecho o izquierdo, se van a formar estas alas menores. A cada lado de nuestra línea media se encuentran los senos esfenoidales, es esta parte oscura que está remarcando. Sí, estas se van a abrir en el meato superior de las fosas nasales. Y aquí en nuestra ala menor vamos a tener que el borde anterior va a estar como va a tener dientecitos muy finitos, ¿sí? Y esta se va a articular con el hueso frontal y con el huesito etmoides. Y estas orejitas son las alas menores, ¿verdad? Ahora, aquí en las más grandes, las alas mayores, vamos a tener lo siguiente. En la cara anterior de nuestra ala mayor vamos a ver que la cara anterior también llamada orbitaria. Orbitaria, ¿por qué? Porque está en contacto con nuestro ojito, ¿verdad? Constituye la pared del fondo del ojo. Cuando veamos huesos de la cara y vamos a ver de qué huesitos está conformado la órbita. Acá tenemos conforma la parte de la órbita, luego en la parte superior tenemos una superficie rugosa que articula con el huesito frontal, ¿sí? Ahora, en la cara externa o la cara temporal, ¿por qué temporal? Porque articula con el hueso temporal. Esta va a tener aquí, va a formar como una fosita donde se va a insertar la aponeurosis o la parte más externa, más extrema, donde está ya la parte tendinosa del músculo temporal. Ahora, esto ya lo explicamos, doctores. Entonces, ¿quedó claro nuestro murciélago? Por vista adelante, esfenoides. ¿Sí? Perfecto. El esfenoides visto desde atrás. Acá tenemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay que orientarnos. El cuerpo, las alas menores y acá tenemos las alas mayores. Acá tenemos nuestras apófisis verticales descendentes. Ahora, el cuerpo. El cuerpo va a presentar una superficie cuadrilátera, rugosa, y esta lámina se va a articular con la superficie basilar del occipital, que acá tenemos nuestro huesito occipital. Aquí, estos van a articularse. Ahora, en la parte derecha vamos a ver que por la parte posterior, esta va a ser redondeada en la parte interna, en la apófisis clinoides anterior,
y el borde posterior va a ser ligeramente cóncavo. En el lado izquierdo tenemos que estas alitas van a tener una cara posterior o cara endocranial porque tiene contacto con el cerebro, ¿verdad? Y esta se va a relacionar con el lóbulo esfenoidal de nuestro cerebro. Desde el punto de vista superior, vamos a ver que a cada lado del cuerpo vamos a tener un canal, lo que va a conectar las alas mayores a nuestro cuerpo. Un canal profundo que se va a llamar canal cavernoso o sulcus caroticus. Estos van a alojar vasitos importantes. Vamos a tener a la arteria carótida interna, ¿sí? Acá está señalada, que va a irrigar todo lo que está dentro del cráneo, que vendría a ser el cerebro, la dura madre y todas las membranitas que encontramos ahí. También va a pasar por aquí el seno cavernoso, que va a recibir la vena oftálmica, ¿sí? La vena cerebral media y el seno esfenoparietal. Un punto de vista superior. Ahora, el esfenoides desde un punto de vista visto por detrás, vamos a ver. Ya vimos la parte superior, ¿no? Ahora vamos a ver las apófisis pterigoideas. Estas apófisis pterigoideas, como las patitas del murciélago que estábamos viendo, van a tener dos alas. Esta es la parte medial. Entonces vamos a tener la ala externa y la ala interna. La ala externa se va a relacionar con el músculo pterigoideo interno, que en palabras simples es el músculo masticador. Y la ala interna va a tener una cara interna en esta parte, donde va a formar la pared externa de las fosas nasales, ¿sí? Ahora, este agujerito que estamos viendo acá, que va a ser la base de nuestras apófisis pterigoideas verticales descendentes, vamos a encontrar el conducto vidiano o conducto pterigoideo. ¿Por qué? Porque estamos en las apófisis pterigoideas. Y va a dar paso a todas las estructuras que vemos en la parte inferior. Al conducto vidiano, al nervio petroso profundo, al nervio petroso mayor, el nervio facial y el nervio vidiano. El esfenoides visto desde arriba, vamos a analizar a detalle el cuerpo. A ver, el cuerpo va a presentar, como está remarcado aquí, una superficie cuadrilátera que va a tomar el nombre de yugo esfenoidal. Detrás, es decir, en esta zona, vamos a ver un limbo. Este va a presentar canales transversales, que va a ser el canal óptico, ¿sí? O prequiasmático. Cuando lleven neuroanatomía o sin neuroanatomía van a revisar cómo son los cruces de los nervios ópticos y por qué, y van a ver la explicación del por qué el hemisferio derecho controla la visualización de tu ojo izquierdo y al revés, ¿no? El hemisferio izquierdo va a controlar la visualización de tu ojo derecho, porque estos nervios van a tener un cruce en el quiasma óptico, ¿sí? Ahora, antes del quiasma óptico vamos al canal prequiasmático. Prequiasmático porque es antes del cruce, del cruce de quiasmas. Es decir, si hay una lesión prequiasmática antes del cruce, ¿sí? Y el paciente no ve desde el ojo derecho, ya diagnosticaste que es una lesión prequiasmática. ¿En qué lado del cerebro está lesionado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿verdad? Porque todavía no ha llegado al quiasma, al cruce. Si es postquiasmático, después del cruce, si el paciente va a tener lesionado el ojo derecho, el hemisferio dañado va a ser el izquierdo, ¿verdad? Porque es postquiasmático, ¿ya? Ahora, por eso es que se utiliza, este término de prequiasmático para que tengas esa referencia.
Estos se van a dirigir al agujero óptico que va a pasar por cada lado. Mira, acá ves 2 agujeros, ¿verdad? 2 agujeros. Y por cada lado va a pasar el nervio óptico derecho, nervio óptico izquierdo. Ahora, en la parte anterior vamos a tener como un yugo, bueno, nos dice la literatura, esta va a sobresalir y va a ser llamado la cresta cribosa. Esta se va a unir a la apófisis cristagalli del etmoides, ¿verdad? ¿Recuerdan la apófisis que estábamos viendo en el etmoides? ¿Sí? Ya, la cristagalli aquí se va a articular con el esfenoides. De nuestro yugo que está articulando con la cresta fibrosa, vamos a ver los canales olfatorios. Estos van a continuar, acá adelante tenemos a los huesos etmoidales, ¿verdad? Entonces aquí el canal olfatorio va a continuar su camino y en los huesitos etmoides que tenemos los agujeros olfatorios, ¿no? Donde el nervio olfatorio va a presentar sus ramificaciones y se va a insertar en la parte superior de la cavidad nasal. Y tú vas a poder sentir los olores, vas a identificar los olores. ¿Qué más tenemos aquí? Una cresta transversal, que es el limbo esfenoidal, ¿sí? Y a cada lado, bueno, ese punto. En la parte de abajo tenemos las apófisis clinoideas posteriores. Estas van a limitar el asiento, bueno, la silla turca, donde está descansando la glándula pineal. Acá vamos a tener una excavación, como un hoyito, un huequito, donde va a estar la fosa pituitaria, la silla turca, son homónimos. Son dos nombres, son lo mismo, o sea, son dos nombres diferentes, pero indican lo mismo. Fosa pituitaria porque aloja la glándula pituitaria o la glándula pineal, perdón, la pituitaria es otra. O también aloja la hipófisis, ¿no? Hipófisis, glándula pituitaria, es lo mismo. Entonces aquí, en esta excavación, vamos a ver que se va a alojar la glándula, la hipófisis. Bueno, acá ya vimos esto del quiasma preóptico y óptico. Acá tenemos más datitos de la glándula de la hipófisis, que ya les traje la medida, las funciones, las hormonas que va a segregar la hipófisis. Es importante que ustedes lo sepan de manera superficial. Después van a profundizar para qué sirve cada uno y cuál es su intervención en el ciclo de retroalimentación, ya sea positiva o negativa, del control hormonal que van a tener todas las personas. Ahora, el esfenoides, desde el punto de vista anterior, visto desde arriba, vamos a tener las alas menores, ¿no? Que estamos viendo. Tenemos una superficie plana y lisa que va a estar en relación a la base del lóbulo orbitario. Después, unas vértices que van a ser unas puntas muy afiladas, que van a ser las apófisis ensiformes. Las alas mayores van a presentar una cara endocraneal porque va a estar en contacto con el cerebro superior y posterior. Y estas se van a relacionar con el lóbulo esfenoidal del cerebro. Vamos a tener también un borde externo que va a articularse con la porción escamosa del huesito temporal. Y en esta parte inferior tenemos la espina del esfenoides, donde ¿quiénes se van a insertar en esta espina? Aquí, estos se apunten. Ligamento fenomaxilar, el ligamento teriginoso de Sibini, el músculo periestafilio externo, que es el tensor del velo del paladar. Ahora, los orificios que van a tener este huesito esfenoides. Es un poco pesado esfenoides, así que de esta clase no van a salir aprendiendo, al menos van a saber que es un montón. En casita van a repasar cada uno de ellos, ¿sí? Y si pueden, cómprense un cráneo para que en sus ratos libres repasen y se aprendan bien cada una de las escotaduras y particularidades que va a tener los huesos del cráneo.
Ahora, las alas mayores, como ya vimos, presentan un borde interno, ¿no? En el sentido antero-posterior y van a presentar diversos orificios. Por ejemplo, la hendidura esfenoidal o la cisura esfenoidal. Esta va a dar paso aquí en este espacio, entre las alas mayores y las alas menores. Acá tenemos el espacio de hendidura que está de color blanco, ya ahí. Vamos a ver, ¿a quiénes das paso? Bueno, acá estamos, ¿no? Al nervio ocular motor, al nervio patético, al nervio ocular externo o el responsable o abducen, también llamado. Otro de los agujeros que vamos a ver en el huesito esfenoides va a ser, vamos a analizar el de acá. Este va a ser un poco por delante del agujero oval, ¿sí? Acá vamos a ver que, bueno, este agujero en especial va a tener un nombre propio, agujero venoso de Vesalio o agujero emisario esfenoidal, que va a dar paso a una vena que va a comunicar el seno cavernoso del plexo venoso pterigoideo. Ahora, en la parte inferior, donde está, antes de nuestra apófisis pterigoidea, tenemos el agujero del redondo menor o agujero del espinoso, ¿sí? Que va a dar paso a la rama meningia del nervio maxilar inferior y también a la rama meningia media. Visualizado con ya el contenido que va a tener este huesito, lo tenemos aquí. Tenemos nuestra rama meningia del nervio maxilar inferior y la meningia media, ¿sí? Y acá, bueno, acá no está incluido no tenemos el contenido de este huesito, de este agujero. Relaciones del esfenoides, estamos localizados en esta parte, rodeado de color azul. En la parte delantera tenemos al hueso frontal, ¿sí? El hueso frontal y parte del etmoides. En la parte posterior tenemos al occipital, lado derecho, temporal y articula una pequeña parte con el hueso parietal, ¿verdad? Acá puedes distinguirlo claramente con los colores. Ya. Ahora, el hueso occipital. A ver. Estamos viendo aquí la cara posterior o la cara exocranial. Exocranial es porque no está en contacto con el cerebro, ¿verdad? Ahora, lo que es más evidente en el hueso occipital va a ser el agujero magno o el agujero occipital propiamente. ¿En qué hueso se encuentra localizado el agujero magno? Te van a preguntar. Occipital, frontal, etmoides o fenoides. Sencillo, ¿no? Ahora, otra de las características que vamos a ver que en la parte superior vamos a ver una porción escamosa o también va a ser llamado concha porque tiene esa forma, ¿no? Mira, acá ven, vamos en la parte diagonal y rayitos. Ahora, en la parte central de nuestro huesito occipital vamos a ver la protuberancia occipital externa o también llamada inium, que presta la inserción para el ligamento cervical posterior. O sea, hay huesos que van a estar, huesos de tu cuello se van a insertar, los huesos de tu cuello van a tener prolongaciones aponeuróticas musculares que se van a insertar en tu huesito occipital. Es por ello que tú puedes mantener, tu cuello puede mantener firme tu cabeza y tu cabeza no se va a los lados como en el caso del recién nacido o de los bebitos, ¿no? Que están aprendiendo a sostener su cabeza. Por debajo de esta protuberancia vamos a ver la cresta. Estamos en el hueso occipital, por lo tanto se va a llamar cresta occipital. Aquí se va a insertar el ligamento cervical posterior o triangular, también llamado ligamento nucal. Ahora, a los lados vamos a ver los agujeros occipitales. Este agujero, también llamado agujero condilo posterior, ¿no?
que da paso a una vena emisaria, y aquí tenemos los cóndilos del occipital, que van a articularse con las cavidades glenoideas del huesito atlas. Ahora, bueno, por el agujero magno, ¿quiénes pasan? Pasa el bulbo, pasan las arterias vertebrales, los nervios espinales, las raíces ascendentes del hipogloso, todo el contenido, toda la comunicación entre la médula espinal, el corazón, la médula espinal, el corazón, los nervios hacia el cerebro y desde él también. Entonces, para el lado izquierdo tenemos unas rugosidades donde se insertan los músculos rectos mayores y menores, músculos rectos mayores y menores de la cabeza, no los abdominales, no se vayan a confundir, pero tampoco tienen ni pies ni cabeza, no pensar en músculos rectos del miembro inferior en la cabeza. Bueno, en esta parte tenemos la inserción de la aponeurosis epicraneal, que es la galea, que se insertan acá el occipital, el trapecio, el esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. Músculos que se van a insertar en el occipital: aponeurosis epicraneana, el músculo occipital propiamente, el músculo trapecio, ¿sí? El esplenio de la cabeza y el esternocleidomastoideo. Que, bueno, acá está bien larguito el esternocleidomastoideo. Ahora, la cara anterior o la cara endocraneal, la que está en contacto con el cerebro de nuestro huesito occipital, que tenemos aquí. Entonces, en sentido horario vamos a visualizar. Vamos a tener un canal medio que va a separar las fosas cerebrales, que va a ser llamada el canal longitudinal, porque el cerebro se va a dividir longitudinalmente en derecha e izquierda, ¿verdad? Entonces, aquí se va a alojar el seno longitudinal superior. Luego tenemos el canal que va a separar la fosa cerebral de la fosa cerebelosa. El cerebelo, doctores, es como, va a estar conectado con el cerebro mediante el tallo del cerebro, ¿sí? Entonces, el cerebelo va a tener un espacio especial para ellos y en este caso el hueso occipital le entrega este espacio, esta fosa que va a estar separada por este canal. Ahora, tenemos aquí la protuberancia que se va a extender desde el agujero occipital que estamos viendo acá, desde cierto ángulo, ¿sí? Acá nuestro agujero magno, hasta la parte central, toda esta parte. Y aquí, ¿quién se inserta en esta cresta? Parte de la hoz del cerebro. Este componente anatómico que va a separar tu cerebro en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿verdad? Ahora, acá está tu huesito occipital, el agujero magno. Vamos a ver aquí agujeros en cada lado del huesito del agujero occipital propiamente. Tenemos el agujero condilio anterior. Este va a dar paso al nervio hipoglosio mayor. Ahora, vamos a ver por delante también por delante del agujero occipital, la superficie basilar, que va a ser articulada con el huesito esfenoides. Ahora, en esta fosa, acá tenemos la fosa occipital inferior o cerebelosa. Luego vamos a ver en la parte de nuestra cresta occipital interna, que vamos a ver protuberencias occipitales internas, donde se inserta lo que mencionábamos: hoz del cerebro, tienda del cerebelo y hoz del cerebelo. El cerebelo también se divide en dos, en hemisferio cerebeloso derecho y hemisferio cerebeloso izquierdo. Entonces, aquí se insertan todos estos componentes anatómicos. Relaciones del huesito occipital. Bueno, acá tenemos el occipital, agujero magno, hueso temporal, articula con él, hueso parietal también, ¿verdad? Y hueso esfenoides. En el lado izquierdo igual, está de forma medial. Ahora, el hueso occipital, recuerden, doctores, acá estamos viendo el occipital, ¿verdad? Esta va a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿sí? Por medio de los cóndilos del occipital.
que estábamos viendo. Ahora, en el hueso parietal, a ver, vamos a ver. El hueso parietal van a ser 2 huesos, uno a cada lado, entonces vamos a tener parietal derecho y parietal izquierdo, ¿verdad? Este va a ser un hueso plano, cuadrangular, y va a estar situado a cada lado, partiendo desde la línea media. Vamos a tener una porción superolateral del cráneo, va a presentar 2 caras, externa, interna, exocraneal, endocraneal, 4 bordes, porque es como un cuadrilátero, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y 4 ángulos, 1, 2, 3, 4. Ya. En la cara externa o exocraneal, vamos a tener que esta va a ser convexa y se va a presentar la protuberancia o una eminencia parietal. Por debajo de estas eminencias vamos a ver 2 líneas así. Tú vas a tocar tu hueso parietal y vas a sentir 2 líneas. En esta primera línea, que es la línea temporal superior, se va a insertar la aponeurosis o fascia del músculo temporal. En esta segunda línea es también llamada la línea temporal inferior, donde se va a insertar el músculo temporal. Acá arriba, la fascia del músculo temporal. Aquí abajo, el músculo temporal. ¿Cómo se ve el músculo temporal? Aquí está, mira, acá te traje una imagen. Cómo se inserta el músculo temporal en el hueso temporal. Ahora, la cara interna o endocraneal, la que está en contacto con el cerebro de nuestro huesito parietal, se va a ver de esta forma. ¿Tú ves rugosidades? ¿Tú ves rugosidades? Sí, ¿verdad? Ya. En la porción media va a estar como que más hundida, ¿sí? Se va a llamar la fosa parietal. Ya. En esta cara vamos a tener muchos canales, ¿sí? Que va a estar recorrido por el sistema de canales ramificado, también llamada hoja de higuera. ¿Por qué? Porque tú agarras una hoja y la compras con esta y va a estar igualitos respecto a la disposición de estos canales. Acá vamos a alojar arterias y venas meningias medias. Va a presentar también fositas granulares o de Paccioni. Los huequitos son fositas de Paccioni. Ya. Ahora vamos a ver los bordes. Cerca del borde sagital vamos a tener, el agujero parietal donde se abre paso a la cavidad craneal, teniendo como contenido la vena de Santorini. Luego, en el borde superior o el borde sagital, vamos a ver que este es dentado. Lógicamente, aquí en esta imagen se ve mejor que está superdentado y va a articularse con el hueso parietal, ¿verdad? Y va a estar opuesto en las suturas desde una vista sagital, es decir, va a ser complementaria con el huesito parietal. Va a estar articulado con el hueso parietal del lado derecho. Del lado izquierdo o del lado derecho. Ya, estos van a encajar. Lo que te está tratando de decir es que sí presenta dentaduras, pero estos encajan concretamente con el otro hueso, ¿no? Del otro ladito. Vamos a tener el borde anterior, también es dentado y va a articular con el hueso frontal, ¿verdad? Y va a formar la sutura coronal. O sea, si unimos el borde anterior del parietal derecho y el borde anterior del parietal izquierdo, que estos van a articular con el frontal, vamos a formar nuestra sutura coronal. Porque estas uniones, doctores, entre hueso y hueso del cráneo se llaman suturas. Ahora, en el borde inferior vamos a ver que es escamoso y cóncavo, también, que va a ser como un poco filoso, como si estaría tallado en bisel. Se articula con la porción escamosa del músculo temporal, ¿verdad? Formando la sutura parietotemporal. En el borde posterior o occipital se articula con la escama del occipital formando la sutura lamundoidea. Ahora,
También vimos que nuestro hueso parietal tenía ángulos, ¿verdad, doctores? Acá tenemos la vista superior, acá tenemos un huesito parietal. ¿Ven cómo están estos dientecitos, estas suturas que están articuladas y están muy dentadas y quedan, encajan perfectamente? Ya, sí, entonces entendí, Nancy. Acá está el hueso frontal. ¿Ven? Esta línea se llama sutura coronal frontal, ¿verdad? Tenemos 4 ángulos aquí. En el ángulo postero superior u occipital corresponde a la unión de la sutura sagital y lambdoidea. ¿Sí? Acá tenemos el ángulo lambda. El ángulo antero superior o frontal va a corresponder a la unión de las suturas coronales y sagitales, es decir, ángulo Bregman. ¿Sí? Estos tienen nombres propios, recuérdenlo, por favor, apúntenlo. En el ángulo antero inferior o esfenoidal, vamos a ver que se une a la ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y va a tener una sutura que va a formar parte del terión. Y en el ángulo posterior inferior o ángulo mastoideo se le va a unir la porción del mastoides del temporal. Aquí vamos a tener por medio de esta sutura parte del asterión. Ahora, ¿cómo se ve esto? Acá tenemos el asterión. ¿Qué es el asterión? Es el punto de unión de suturas del parietal, del occipital y el temporal. Aquí, ¿ven? El asterión. Y el terión va a ser el punto de unión del hueso frontal, parietal y esfenoidal, ¿verdad? Y acá. Esto también le van a preguntar, nombre propio. ¿Qué es el asterión? ¿Qué es el terión? Define usted. O le van a poner un alfiler acá y te va a decir qué es. Entonces tú tienes que saber definir estos puntitos. Acá, las fontanelas y las suturas. Las fontanelas y las suturas, doctores. Lo que les explicaba al inicio, esta es la disposición, este es el cráneo de un recién nacido. Las suturas están cerradas, las articulaciones de los cráneos están bien juntitas y dentadas. No, ¿verdad? Hay un espacio. Este espacio es cartílago y esto hace que pueda cabalgarse entre hueso de cráneo y hueso de cráneo. Acá tenemos una vista lateral y acá tenemos una vista superior. Acá tenemos la fontanela anterior y la fontanela posterior. Cuando tú lleves neonatología, cuando hagas tu examen físico a tu recién nacido, vas a tener que medir esta fontanela, si tiene un cierre adecuado o no. Y si no está cerrando a tiempo, es porque el recién nacido esté desnutrido, no esté tomando bien sus alimentos o la mamá no le esté dando lactancia materna exclusiva. O tal vez esté siendo alimentado con leche de tarro, de lata, eso para los recién nacidos. Y pues recuerden que no tienen los nutrientes suficientes o necesarios, al igual es que la leche materna, ¿no? Entonces, nuestro recién nacido está teniendo un problema de nutrición. En el hueso temporal, este hueso va a ser parte de la bóveda y de la base del cráneo, va a presentar 3 porciones, la porción escamosa, la porción mastoidea y la porción petrosa o petrotimpánica. Acá, rodeado en puntitos negros, tenemos la porción escamosa o también llamada concha. Esta va a presentar una escama. Si es la porción escamosa, va a presentar escama, ¿verdad? Sí, y esta se va a articular con el parietal del lado derecho. Si estamos en el temporal derecho, va a articular con el parietal derecho. Ya sé que esto es lógico, esto es obvio, pero en el parcial les van a venir, les va a decir, marque usted verdadero o falso. ¿Es verdad que el hueso temporal derecho articula con el hueso parietal izquierdo? Tú vas a decir, temporal, parietal, sí, pues están juntos, ¿no? Pero el detalle está en la segunda palabra, derecho-izquierdo. Jamás el hueso temporal derecho particular con el hueso parietal izquierdo. No se tocan, no hay contacto. Pero si es del mismo lado, sí se articulan, ¿verdad? Entonces tienen que leer con cuidado sus preguntas. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Ya, el surco de la arteria temporal media.
Luego tenemos aquí hacia la parte de adelante vamos a tener la proyección de la apófisis cigomática que se va a articular con el malar. Es acá, bueno, cuando vemos huesitos de cara, mejor vamos a detallar. Vamos a tener un borde inferior donde se va a originar el músculo macetero, el encargado de hacer la masticación, ¿sí? Uno de los tantos. Vamos a tener que hacia la parte de atrás vamos a presentar un tubérculo cigomático anterior que es especialmente para el ligamento externo de la articulación temporomaxilar. Por detrás de este tubérculo cigomático vamos a tener la cavidad glenoidea que se va a articular con el cóndilo del maxilar inferior. Y para la parte posterior a ella vamos a tener la cavidad glenoidea donde se encuentra el tubérculo cigomático posterior. Vamos a ver dos tubérculos, ¿no? Tubérculo cigomático anterior, tubérculo cigomático posterior. Acá tenemos el hueso del macetero. ¿Ven cómo ven la disposición anatómica que tiene? Claro, porque este músculo va a tener que levantar todo el maxilar inferior. Y cuando levanta el maxilar inferior, ¿qué hace? Mastica, ¿verdad? Y eso es lo que tú trabajas cuando estás comiendo tu pan con pollo. Ahora, continuamos con la parte escamosa de nuestro huesito temporal. Ya vimos la parte anterior, ahora vamos a ver la parte posterior. Ya vimos la parte anterior, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte posterior. Tenemos la porción retromeática de nuestro huesito temporal, donde vamos a tener el conducto auditivo externo. Esta se va a limitar por una cresta supramastoidea o una línea temporalis. Y por detrás, aquí donde les estoy marcando, tenemos la cisura petroescamosa externa. En la parte de adelante, por delante de nuestra porción retromeática, tenemos una pequeña eminencia, una espina que toma el nombre de espina de Henle. Detrás de esta tenemos detrás de la espina de Henle tenemos unos orificios vasculares que va a tomar el nombre de zona cribosa retromeática, porque está detrás de la porción retromeática, ¿verdad? Ahora, para la parte central ya vamos a tener un orificio externo del conducto auditivo externo, ¿sí? Y acá vamos a tener la cavidad glenoidea timpánica. Luego vamos a ver en la parte inferior la cavidad timpánica y esta va a presentar una apófisis vaginal que se va a envainar con la apófisis estiloidea. Ahora, la cara interna del huesito temporal. Tenemos aquí, a ver, vamos a ver parte por parte, ¿ya? Acá tenemos unas líneas, unos canales que son los surcos vasculares para la arteria meningia media. Después tenemos depresiones que van a estar relacionadas. Esto es endocranial o exocranial. Endocranial, ¿verdad? Porque estamos teniendo una vista interna, o sea, lo que está en contacto con el cerebro. Y acá tenemos circunvolución, unos escotadura parietal que va a separarlo de su porción mastoidea y este borde superior se va a articular con el parietal en la parte de arriba y en la parte de adelante se va a articular con la ala mayor del huesito esfenoidal. Y acá tenemos los surcos de la arteria meningia media. Bueno, todo este espacio es la fosa temporal, ¿no? Donde se inserta, tenemos una fosa, una línea temporal superior, temporal inferior, donde una se inserta el músculo y en la otra la aponeurosis. En la parte posterior de nuestra fosa temporal, de la línea temporal, vamos a tener la cresta supramastoidea, ¿verdad? Y acá, en esta parte donde estoy señalando, tenemos la línea temporal donde va a iniciar la apófisis cigomática del huesito frontal, ¿ve? Huesito frontal en este caso es azul.
conectar la batería. Estamos en la línea temporal que va a empezar en la apófisis cigomática del huesito frontal, ¿verdad? Acá tenemos también la línea temporal que va hacia arriba, ¿sí? Aquí va a albergar nuestra fosa temporal que estamos mencionando anteriormente y se inserta aquí el músculo temporal, ¿no? La fosa temporal. ¿Qué más rodea nuestra fosa temporal? Acá tenemos el arco cigomático, pero ya está en la parte inferior de nuestra fosita. La porción mastoidea del hueso temporal va a estar conformada por ciertos bordes. Cerca del borde posterior se va a observar un orificio, que es el de acá. Este orificio va a ser el orificio externo del agujero mastoideo y va a permitir el paso, la cavidad, el libre albedrío del paso de la vena emisaria mastoidea. Ahora, en la parte de abajo vamos a tener la apófisis mastoidea. ¿Ven que es rugoso, doctores? Es porque se articula aquí. ¿Con quién se articula o qué se inserta? Acá tenemos la inserción de los músculos occipitales, el esternocleidomastoideo y el esplenio de la cabeza. En la parte inferior, detrás de nuestra apófisis, ¿qué estamos viendo? La ranura digástrica, ¿verdad? Este espacio, ¿ven como una abertura? Ya. Esa es la ranura digástrica o la ranura mastoidea, que aquí se inserta directamente el vientre del músculo digástrico, el músculo masticador también llamado. A ver. Acá tenemos cómo es la inserción de los músculos. Acá tenemos el músculo occipital, el músculo esplénido de la cabeza y el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Continuando con esta porción mastoidea, vamos a ver la cara interna de la porción mastoidea del hueso temporal. Vamos a ver un foramen mastoideo por donde va a pasar la vena emisaria mastoidea o anastomótica. ¿Sí? También vamos a tener un surco vertical por el seno lateral. Y este va a tomar el nombre de surco de seno sigmoideo o también llamado la porción del seno transversal. ¿Por qué? Porque va a pasar parte de la porción del seno transversal, pero formando una S. Ahora, yo les comentaba, doctores, recuerdan que aquí tenemos crestas, ¿verdad? Y acá se insertan la hoz del cerebro, ciertas meninges. Bien, así se ve. ¿Ven estas telitas? ¿Sí? Lo voy a agrandar mejor, ¿ya? ¿Ven las telitas? ¿Ven lo de azul? Son las venas. Acá, lo de azul que estoy remarcando es el seno transverso. ¿Por qué transverso? Porque atraviesa el cerebro desde un punto de vista transversal. Ahora, acá tenemos las crestas, ¿recuerdan, doctores? Ya, bueno, acá tenemos la hoz del cerebro. Esta parte es la tienda del cerebelo. Tienda porque es como lo que va a separar el cerebro del cerebelo, como el techito de nuestro cerebelo. Sí, es una membranita solamente. Acá tenemos el seno del sigmoides, ¿sí? Acá tenemos también cómo va a estar distribuida la vena emisaria mastoidea, ¿no? Donde vamos a tener una pequeña venita que va a salir del cráneo, esta va a conectarse con el seno sigmoideo, luego con la vena auricular posterior y esta con la occipital. Ahora, la cara interna o la cara endocranial de nuestro hueso temporal tenemos aquí. Remarcado en negro la porción petrosa, ¿ya? Para no enredarnos tanto. La porción petrosa. Esta porción petrosa va a tener
elementos importantes. Lo más resaltante es este borde, ¿ya? Va a tener un borde superior del peñasco y este va a tener un recorrido longitudinal con respecto al seno pretoso superior, es decir, van a ir de la mano, van a ir juntitos, ¿ya? Ahora, en la parte donde inicia esta línea, vamos a tener una especie de pirámide. Voy a dibujarlo para que se entienda, porque si no. La resalta todo. ¿Sí? Ya. Ya, doctores, a ver, sígame. Acá hay una línea más o menos. Y se forma un cuadrado. Sí, ¿verdad? Ya, y acá tenemos un borde de rojito. Vamos a llegar hasta el vértice, esta parte de acá. Este es nuestro vértice. Y vamos a conectar con el otro lado de nuestra base. Esta es una pirámide, pero esta pirámide no está superpuesta sobre su base, sino sobre uno de sus caras. Acá tenemos la base y esta es toda la cara anterior. ¿Sí? Acá vamos a también tener otra de las caritas y la tercera, las otras dos caras están ocultas, ¿verdad? Tiene más o menos esta disposición. Ahora, acá tenemos que la base es la más externa, es una pirámide cuadrangular, ¿sí? Y acá tenemos nuestro vértice. Ahora, vamos a terminar de ver los agujeritos en la parte inferior. Más afuera, en la parte más externa, pasando el borde del peñasco, vamos a ver un agujero que es el agujero auditivo interno, donde vamos a encontrar a la fosita ungueal. Después vamos a ver que por encima del agujero auditivo interno vamos a tener una depresión donde va a estar la fosa subarcuata, ¿sí? Y luego en esta parte, que ya es una fosita mucho más grande y mucho más marcada, tenemos el orificio auditivo interno, donde en este conducto se le va a pasar tres nervios importantes. Tenemos el nervio facial, el nervio auditivo y el nervio intermediado de whispering, ¿sí? Acá terminando, ya casi llegando a nuestra vértice de la pirámide, tenemos la fosita para el ganglio de Geyser, ¿sí? Y acá en la parte del cuerpo, en una de las paredes de nuestra pirámide, tenemos la eminencia o tegmen tympani, que va a ser una lámina bien delgadita y va a formar la bóveda de la caja del tímpano. Acá también vamos a tener la eminencia arcuata o eminencia arqueada. ¿Por qué arqueada? Porque pues esto está arqueado así. Y eso es lo que vemos en la cara endocraneal. Acá les dejo la imagen para que puedan visualizar los nervios que están atravesando. Tenemos el oftálmico, el maxilar superior y el ganglio de Geyser que estamos viendo anterior. Es esta parte de amarilla. Y acá el nervio maxilar inferior. Este hueso temporal, bueno, vamos a tener una vértice. Esta vértice va a presentar un orificio anterior donde va a pasar el conducto carotidio. ¿Quién va a estar en el conducto carotidio? La arteria carótida interna que va a llegar hacia el cerebro, hacia la cavidad craneal. Luego en esta vértice vamos a ver que el ala mayor del efenoides y la porción basilar del huesito occipital se va a encontrar en un agujero que va a estar un poquito más rasgado, donde vamos a ver tejido fibroso. Vamos a tener un orificio posterior para el conducto carotidio, una fosa yugular para la fosita yugular que va a albergar la vena yugular, ¿verdad? Entonces vamos a tener una depresión que va a estar por dentro de la apófisis estiroidea. Bueno, y en esta otra imagen tenemos acá la fosita yugular y que va a formar nuestro occipital y el agujero rasgado posterior del agujero yugular. Ahora, la porción estiloidea, que es este cachito que estamos viendo acá,
la porción estiloidea del huesito temporal va a estar formado por apófisis estiloideas, en donde se va a insertar el músculo estiloioideo. Y acá tenemos el músculo estiloioideo, es el que está resaltando más. ¿Por qué se llama músculo estiloioideo? Porque se inserta en el músculo estilo y en el ioides. Ahí está, estiloioideo. ¿De dónde a dónde? Ahora tenemos también las apófisis estiloideas y la apófisis mastoidea, ¿no? Que van a estar en el agujero estilomastoideo. Hueso temporal. Y doctores, ya llegamos a la parte final. Descansen el cerebro un poco. Ahí les dejé, bueno, las partes importantes de cada uno de los huesitos del cráneo. ¿Qué más? Ya les agregué información sobre las diferencias del sexo craneal. Cuando tú tengas un cráneo de una mujer adulta y de un varón adulto, van a haber algunas diferencias en la protuberancia, en la cresta temporal, en el hueso cigomático, en el arco superciliar, en el borde superorbitario. Sí, acá le dejo las imágenes de más o menos cómo se ven estas diferencias. ¿Y qué más les traigo? Ya las conclusiones, datitos importantes que deben sí o sí llevarse. Bueno, esto es lo mínimo que se deben llevar hoy día de la clase. Y bueno, con eso llegamos a la parte final de huesos de cráneo. Recuerden que todavía tenemos pendiente huesos de cara y músculos que lo vamos a programar para otra sesión.